Hey, Trafficker, bienvenido a esta nueva Power Class donde vamos a evaluar cada una de las fases de tu funnel. Quiero decirte que preparando esta Power Class tuve un sentimiento ambivalente, un sentimiento de tristeza, pero al mismo tiempo de felicidad. Te voy a explicar por qué. Analizando las fases del funnel y esta Power Class, me di cuenta que este concepto fue el que me hizo perder un poco más de $3,800 hace aproximadamente 2 años. Que si yo hubiera sabido este concepto, hubiera tenido otro tipo de resultados. Por eso me agobió un poco el sentimiento de tristeza, te confieso. Pero al mismo tiempo tuve un sentimiento de felicidad porque el hecho de tener esta información hoy en día hace que podamos tener una ventaja comparativa, absoluta y simple frente a la competencia. Entonces, Trafficker, prepárate porque la información de esta Power Class es sencillamente relevante para los resultados. Alista tu mejor bebida e iniciemos. Aquí tenemos que en la evaluación de la fase del funnel, el tráfico llega a través de distintos canales, que eso lo vimos, y que hay dos tipos de tráfico, un tráfico intencional y un tráfico de interrupción, que aquí nos centramos en el tráfico de interrupción, que es el de menor costo y mayor impacto en el océano azul, y que para los efectos de la fórmula del perdón, el tráfico es de negocios digitales, porque este no es un negocio físico y este no es un negocio en donde el cliente tenga que ir directamente al lugar. Sin embargo, lo que vamos a decir en esta Power Class aplica transversalmente porque es supremamente importante. Y para esos efectos te voy a mostrar aquí en pantalla un funnel general en donde arriba está la primera vez que la persona entra en contacto con nosotros y al final está cuando ya es nuestro cliente e incluso la persona puede llegar a ser nuestro embajador, es decir, que es una persona que promueve nuestra marca. Desde el principio del funnel al final del funnel pueden existir entre 10 a 20 contactos. Lo ideal es tener más de 10 contactos positivos. Y en términos generales, Moz, que es una de las autoridades más importantes en Internet, establece que como mínimo debe haber 7.5 contactos con el cliente antes de que se convierta en nuestro comprador. Si tú no tienes mínimo esos 7.5 contactos con el cliente no está preparado para comprar. Recordemos que vamos a llevar al cliente desde una etapa de la inconsciencia, en que no sabe qué es su problema, a pasarlo en una etapa en donde ya percibe que tiene un problema, después percibe que hay una solución a su problema y por último que existe un producto que soluciona su problema. Pero quiero traer un ejemplo que no es digital, es de la vida real y lo hago por una sencilla razón, porque yo quiero que este ejemplo se quede tatuado en tu mente. Quiero que no se te olvide, porque si a ti no se te olvida el ejemplo que te voy a dar, siempre cuando estés en tu funnel te vas a acordar y eso va a ser la diferencia en que tú tengas resultados. El ejemplo que estaba pensando en la preparación de este funnel es nuestras relaciones personales y específicamente nuestras relaciones amorosas. Piensa en que tú tienes un hombre ideal. Vamos a poner el ejemplo de una mujer que tiene un estereotipo de hombre físico, adicionalmente tiene
un estereotipo de hombre emocional, de pronto espiritual y de pronto mental. Se lo imagina que debe ser graduado de ciertas carreras o que sea profesional, que tenga estabilidad económica, que tenga buenos sentimientos y provenga de una familia estable y un estereotipo físico. Esa mujer que se imagina a ese don Juan, vamos a partir de la base que esa persona se le presenta de un momento a otro. Una amiga se lo presenta y lo lleva a su apartamento, a su casa, a su lugar de trabajo. Y este galán no solamente cumple con todos los requisitos, sino que lo supera. Todos los requisitos que esta mujer quería en un hombre, lo supera. Y vamos a partir también de la base que la mujer está buscando una relación sentimental. Pues, ojo con lo que te voy a decir. Imagínate que este hombre se presenta y le dice: hola, mucho gusto, mi nombre es Juan, ¿quieres ser mi novia? Y hago esa pausa, porque te debes estar preguntando, evidentemente la mujer en todos los escenarios va a decir que no, pero si tiene todas las características para ser el hombre de su vida. Pero es que es un proceso. En las relaciones humanas existe un proceso, incluso para tener una relación sentimental. No se puede saltar el hecho de conocerlo, hablar, compartir, y por más de que él cumpla, que en este caso el hombre es el producto tuyo, piensa en el producto tuyo, ese es el hombre, cumple todos los requisitos de tu cliente, pero no puedes llegarle en la primera contacto y decirle: cómprame, porque así no funciona la mente humana. Los seres humanos no funcionamos de esa manera, tenemos un proceso. Entonces, si eso pasa con esta relación amorosa, y que estoy seguro que no se te va a olvidar, si lo trasladamos al ámbito digital, sucede exactamente lo mismo, y ese fue el error que yo cometí y el que no quiero que tú cometas. Hace más de 2 años cometí ese error y hacía, a mi juicio, unas landing page supremamente optimizadas, con una velocidad que cargaban en milésimas de segundos, hacía una buena oferta, pero en el primer contacto con el cliente le estaba diciendo: cómpreme, tiene 7 cupos disponibles y de aquí a 2 horas me debe comprar o se pierde la oferta. La mente no funciona así. Es como si este hombre, este don Juan, le dice: oye, ¿quieres ser mi novia? Y respóndeme esta noche, porque de lo contrario cambio de parecer. ¿Cómo crees que se va a sentir ella? Entonces, siempre pensemos que aunque nos estamos dirigiendo a cientos de miles de millones de personas que tenemos detrás de los dispositivos móviles, hay seres humanos. Y por eso debemos estudiar la mente del ser humano. Y ese fue el error que yo cometí. Por eso no vendía. Y yo buscaba razones y decía: ¿pero por qué no vendo? Porque no podía pretender hacerlo en el primer contacto. Son como mínimo 7.5 contactos. Ahora, la pregunta que te debe surgir a continuación es: Daniel, ¿y cómo hago para hacer 7.5 contactos o más con mi cliente? Excelente pregunta. Eso lo vamos a hacer a través de la Power Class de hoy, que es analizando la fase del embudo y cómo en todo ese embudo tú vas a tener contactos con el cliente. Ahora, quiero hacerte una advertencia. No es cualquier tipo de contacto. Son contactos positivos. Tú puedes tener 10 o 15 contactos con el cliente, pero si esos contactos fueron mala reputación, personas hablando negativamente de tu marca, fueron comentarios en que el producto o el servicio no les funcionó, pues esos contactos no van a servir, y lo contrario, restan en el camino de consecución de tu cliente. Tienen que ser contactos positivos. Ahora, tú te debes estar preguntando: ¿cuáles pueden ser contactos positivos? En términos generales, para negocios digitales hay 3 tipos de contactos positivos. Anótalos, porque esos los he aprendido con el paso del tiempo, pero no están aquí en la diapositiva.
Negocios digitales, 3 tipos de contactos positivos, y si tienes un negocio físico, agrégale un cuarto tipo de contacto positivo. El primer contacto positivo son contenidos de valor, contenidos que generen un impacto en tu cliente ideal, que él lo vea, el contenido, y lo vea, puede ser en texto, puede ser en video, puede ser un podcast, pero que vea que le enseñó, que después de ver ese contenido hubo un cambio en su mente, no cualquier tipo de contenido. Y mira, ahí me voy a detener. Tú estás en el sector del marketing digital que enmarca a copywriters, a traffickers, a marketers, a lanzadores y a muchas otras carreras que se están gestionando, y tú eres un trafficker. Pero procura desmarcarte, porque lamentablemente he visto en redes sociales y en otro tipo de espacios en donde están los marketers, que todos dicen absolutamente lo mismo. Entonces tu contenido puede ser de valor, pero si tú dices lo mismo que está diciendo tu competencia, tu cliente no va a ver el valor tuyo. Entonces, digo que lamentablemente veo, porque veo cuentas en donde un marketer dice exactamente lo mismo que el otro, las mismas palabras. Eso lamentablemente no sirve. Y aplícalo al producto, al negocio o al servicio de tu cliente. Ahora, si el contenido de valor tuyo es único, es de valor y se diferencia de los demás, créeme que irremediablemente ese va a ser un punto de contacto positivo que va a sumar. Entonces, hay puntos de contacto tan importantes que hacen por 2 puntos de contacto, como el siguiente que te voy a decir. Te había dicho que 3 digitales. El siguiente que te voy a decir: los testimonios. Los testimonios son poderosísimos y es un punto de contacto doblemente positivo, porque es que un testimonio es un cliente que hace un tiempo estuvo en la misma posición de tu prospecto y hoy ya se encuentra transformado. Hoy ya pasó del lugar A al punto B a través del vehículo que es tu producto o tu servicio, y cuando está en el punto B es que da el testimonio. Y te reitero, no falles en un testimonio como los he visto, que son: recomiendo el producto de fulanito o de mengano. Este producto me gustó mucho gracias a el nombre del producto. Ese testimonio es mejor no hacerlo, perdóname decírtelo, es mejor no publicar un testimonio de esos. El testimonio no se centra en el producto, anótalo por favor. El testimonio se centra en el cliente. El 90 o 95% del testimonio es en la transformación del cliente, no en tu producto. Yo sé que estás tentado a decir: es que este producto hizo esto, estas características, beneficios. Pues logra superar esa tentación, porque ese testimonio no te va a servir. En cambio, un testimonio que el usuario es muy detallado, es muy específico y habla sobre un suceso especial de su vida, es un testimonio que vale por 2. Te voy a narrar un testimonio, por ejemplo, en la fórmula, el testimonio que te voy a narrar no es real, me lo estoy inventando en este momento que estoy grabando este video, pero es para significarte cómo debe realizarse un testimonio, y por favor, aplícalo tú en tu producto, en tu servicio, y si tienes alguna duda, escríbeme. El testimonio sería de la siguiente manera: muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodríguez, tengo 37 años, vivo en Medellín, Antioquia, y estoy felizmente casado con Carolina Santa Cruz hace más de 8 años. Pero hace aproximadamente unos 3 años tuvimos un impacto y un suceso que fue lamentable. Yo estaba en esta oficina y eran más o menos las 4:30 de la tarde.
Estaba saliendo de un día normal de la oficina y en la salida aquí, en el ascensor, me encontré a una amiga de la universidad. Esa amiga a mí me encantaba, me gustaba, y en ese momento yo recuerdo que ella estaba vestida con una blusa roja y un pantalón negro. Y a mí, pues, como cualquier ser humano, tuve tentaciones, bajé con ella. Aquí a 1,5 cuadras entramos a una cafetería. En esa cafetería nos tomamos una gaseosa, ella pidió un pastel de pollo, empezamos a hablar y, para resumirte el cuento, le fui infiel a mi esposa. Y desde ahí la vida de nosotros ha cambiado. La vida de nosotros no volvió a ser igual desde ese día, porque mi esposa se dio cuenta y el perdón fue difícil. Pensamos que era imposible, pero se logró conseguir. Entonces mira que en ese testimonio, fin del testimonio, mira que en ese testimonio no he hablado absolutamente nada de Jorge Cadena, no he hablado absolutamente nada de la fórmula del perdón, pero es un testimonio que el hecho de que sea tan específico lo hace mucho más creíble. No te estoy diciendo que hagas testimonios que no son reales, es un ejemplo. Y adicionalmente es un punto de contacto que tu cliente, al ver un testimonio así, va a decir: oiga, pero esta persona no le están pagando por decir eso. Esta persona lo está diciendo con completa naturalidad. Este producto sí sirve, este producto sí transforma, y la fórmula del perdón puede ser para mí. Entonces, retomando, primer tipo de puntos de contacto positivos: contenidos de valor y desmárcate de la competencia. Segundo tipo de contenidos de valor: testimonios y el voz a voz. Tercer tipo de puntos de contacto positivo: tu automatización de correos electrónicos por email marketing. Estamos hablando de la parte digital, ya te voy a decir el del producto físico. Tienes que tener un sistema automatizado de email marketing y, por favor, mira a profundidad. Master Tools tienen una herramienta de email marketing que me ha dejado deslumbrado. Y otro punto de contacto, ejemplo, para que anotes: en productos físicos, eventos físicos, reuniones en donde se haga una exposición de tu marca y en donde se haga una invitación general a clientes potenciales tuyos, como por ejemplo en el sector de los bienes raíces puede ser un showroom en donde están todos los renders de los proyectos de inmobiliarios. Entonces, esos son los puntos de contacto positivos que tú debes llevar y respetar 7 puntos para lograr hacer un contacto positivo. En esta gráfica tú ves que al inicio está el primer contacto con el cliente, está el primer contacto en la parte superior del funnel. Después de que es ese primer contacto, ¿qué es lo primero que hace el cliente? En tu landing page o en tu página de aterrizaje va a poner su correo electrónico y su nombre. Yo sugiero solo el correo electrónico, ya en clases posteriores te voy a decir por qué. Y se convierte de contacto en lead. ¿Y por qué agrega el correo electrónico? Para poder tener lo que llamamos el lead magnet, que es un ebook que tú le estás ofreciendo, una guía definitiva, un paso a paso, en donde tú le estás entregando contenido de valor que él necesita, porque a esta Power Class ya asumo que tú tienes claramente identificado tu avatar y tu oferta irresistible. Si no, por favor, páusala y devuélvete. En el lead, ya esa es la segunda etapa del funnel. Pero miren que en el contacto, yo no le voy a hablar del producto. En este contacto, yo no le voy a hablar de la fórmula del perdón. En el lead, yo no le voy a hablar de la fórmula del perdón. No puedo quemar el producto en los primeros puntos de contacto.
Al primero lo estoy pasando de la inconsciencia a la conciencia. Le estoy generando la necesidad de que tiene que sacar una solución y que tiene un problema. Pero ahí no puedo hablar del producto. Después viene la oportunidad, la calificación y el cierre de ventas. Pero en nuestra estrategia de este caso de estudio, que es estrategia de lanzamiento, y en esta específica que vamos a hablar, que es del lanzamiento interno, existen 4 grandes contenidos que se llaman contenidos de prelanzamiento. Este primer contenido, todos generan valor y todos están focalizados en incrementar el nivel de conciencia del cliente, más no del producto. Yo no le estoy desde el primer momento hablándole del producto, hablándole de las características. Las clases están grabadas en high definition, puedes acceder desde cualquier dispositivo móvil, son los beneficios, es que vas a perdonar a tu esposo. No, yo no le estoy vendiendo, yo por ahora le estoy incrementando su nivel de conciencia. Y si no respetas esos pasos del funnel, déjame decirte que puedes perder incluso más de lo que yo perdí hace más de 3 años. Entonces, respetemos esa etapa del funnel. Aquí podemos ver dentro del workbook que, bueno, en el punto número 2 es que se utiliza canales físicos. Nosotros no tenemos canales físicos en la fórmula del perdón, pero Jorge Cadena hacía terapias personalizadas, y en esas terapias, que son de 1 a 1, las personas le dicen: Jorge, quiero hacer la fórmula, Jorge, quiero profundizar. Entonces es indirectamente una forma de comercializar a través de un canal físico, pero no perdamos tiempo ahí, sino sigamos en el punto 3, que es muy importante. ¿En qué fase del embudo, que es lo que exactamente te estaba diciendo hace un minuto, en qué fase del embudo se está aumentando la conciencia sobre el producto o sobre el servicio? ¿En la etapa de contacto? No. ¿En la etapa de lead? No. ¿En la etapa de oportunidad? No. Que son las etapas de los contenidos de prelanzamiento. Entonces te voy a explicar para que lo aterricemos. El primer contenido de prelanzamiento de la fórmula del perdón es cómo superar una infidelidad. Ese es el contenido. Y entonces es un video, es una masterclass en donde Jorge se focaliza en cómo superar una infidelidad. Entonces, mira que es un tema muy llamativo, es un punto de dolor muy importante, y él en esa masterclass no habla absolutamente nada de la fórmula del perdón, solamente es contenido de valor, contenido que después de esa masterclass la persona sale diciendo: sí puedo llegar al punto de perdonar. Ahí, para contestar esta pregunta, no estamos aumentando la conciencia del producto como tal, sino del problema y la necesidad. El segundo contenido de prelanzamiento es 5 señales de que estás a punto de evitar el divorcio. Y en esa masterclass no habla de la fórmula del perdón. Es otro punto de dolor importante y otra oportunidad para pasar al siguiente nivel de la inconsciencia a la conciencia. Tercer contenido de prelanzamiento: el método con el cual he salvado cientos de matrimonios. En ese tercer contenido tenemos un 80% de contenido de valor, y apenas un 20 o un 15% empieza a hablar de la fórmula del perdón. Pero el cuarto contenido, ¿cómo se llama el cuarto contenido? La fórmula del perdón. Ese cuarto contenido es 100% del producto. Pero tú para llegar a hablar de tu producto tienes que tener listo a tu cliente, convencido de que necesita una solución. Por eso, en una Power Class pasada te decía: no importa el precio, no importa el precio. Aquí, cuando la persona está convencida
de que tiene que sacar solución a tu problema porque tú la has hecho consciente, paga el precio que sea necesario, y si no tiene, se endeuda, y si no tiene cómo endeudarse, vende un bien, y si no tiene cómo vender un bien, a través de su familia recopila el dinero, pero te compra el producto, te compra el servicio. Entonces aquí, miren, en la primera fase de contacto del embudo no aumentamos la conciencia sobre el producto, solamente sobre el problema. En la segunda y tercera parte del embudo tampoco, solamente en la cuarta. Ahora, aquí, en este workbook, no puedo subrayar, pero por eso lo hago manualmente. Esto depende de la estrategia utilizada. Yo sé, y me han escrito, que hay personas que no están utilizando estrategia de lanzamiento, pero están viendo estas Power Classes. Y lo están utilizando, lo visto en esta Power Class, para venta directa. Venta en automático. Si ustedes utilizan venta en automático, es diferente. Por eso es importante tener el concepto claro. Porque cuando es venta en automático, tú no tienes la posibilidad de tener tantos contenidos preventa, para no llamarlos pre-lanzamiento, preventa, y en una sola página de ventas tienes que pasar por todo el funnel, tienes que pasarlo de la inconsciencia a la conciencia, tocar puntos de dolor, puntos de placer, tocar transformación, gatillos mentales, testimonios, todo, porque tienes que vender de forma inmediata. Entonces, por eso pongo, esto depende de la estrategia utilizada. Y más adelante les voy a decir cómo dentro del administrador de anuncios de Facebook y en Taboola vamos a poder dirigirnos a distintas situaciones o fases del embudo con campañas diferentes que nos van a costar menos y van a estar más optimizadas. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se están derrumbando las objeciones? Si no lo están haciendo, ¿cómo lo podrías hacer? Esta segunda parte de la pregunta casi que la hacemos caso omiso, porque es que quien no derrumba objeciones es muy difícil que venda. Las objeciones no debes tú resolverlas en el momento en el que al cliente se le ocurre. Si eso te está pasando, que tú estás vendiendo y el cliente, bueno, Daniel, ¿y qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa en este otro caso? Déjame decirte que tu oferta irresistible no está correctamente elaborada. Las objeciones se derrumban incluso antes de que lleguen a la mente de tu cliente potencial, porque tú lo conoces tanto que puedes saber cuáles son todas estas posibles objeciones, y por eso dentro de la lista de chequeo que te voy a compartir en Power Class posteriores hay una específica que dice lista de objeciones, y en esa lista de objeciones, en una columna al lado, le vas a poner cómo tu producto soluciona esa objeción. Si tú me dices, Daniel, dime cuál es la mejor forma de derribar objeciones, dime la mejor de todas, yo te digo testimonios, porque es que es un tercero hablando de tu producto, no es yo hablando de yo y diciendo es que yo soy muy bueno, porque no convence. Cuando tú hablas de ti mismo, no estás siendo autoridad, te estás dejando llevar por tu ego. Pero si es una tercera persona la que habla de ti y dice su transformación, su promesa, su testimonio, es como te lo acabo de decir, haces moñona. Entonces, si tienes, perdón el término moñona, de pronto en todo el mercado hispano no es conocido. Aquí en Colombia moñona decimos cuando estamos jugando bolos y tumbamos todos los bolos, hacemos moñona. Entonces, perdón, aquí hacemos moñona cuando derribamos objeciones con los testimonios. Ahora, estos testimonios se centran en los dolores de cada pareja. Por eso, no cualquier testimonio sirve. Yo no les digo y no lo recomiendo. Nuevamente, lamentablemente he visto que en el mercado se inventan testimonios. Hay mercado negro de testimonios,
pero no hagan eso, no es necesario hacerlo. Su cliente o su productor debe ser lo suficientemente bueno para que su producto transforme y no tengan que inventarse los testimonios. De lo contrario, es mejor que lances a otro productor. Estamos llenos de productos muy buenos para que entre otras cosas, en una Power Class posterior me voy a adelantar. Y es que si tu producto no transforma, no lo vendas. No vas a llegar, podrás vender 1, 2, 3, pero más temprano que tarde se te cae tu castillo de naipes. Tu producto debe transformar. Y para que transforme, y si transforma de forma natural, hay testimonios. Y esos testimonios deben ser focalizados en los dolores. Y la transformación que tuvo un 5%, nombrar el producto. Van a ver ustedes, porque lo bonito de las Power Class y lo mejor de la metodología de V-Master es que esto lo vamos a hacer en vivo. Es decir, yo voy a montar aquí las campañas y voy a darle play con los anuncios y ustedes se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta de los resultados y les voy a mostrar las páginas de aterrizaje y les voy a mostrar todo el embudo y les voy a mostrar los videos de testimonios. Y hago un paréntesis. En la próxima Power Class les voy a mostrar todo el embudo de la fórmula del perdón. Y ese embudo lo hicimos en un sistema que pues es extraordinario porque te da una visión general de todo tu negocio y yo te voy a compartir un acceso a ese sistema para que tú puedas montarlo. Pero lo mejor, no hay que inventar la rueda si ya muchas personas han hecho el proceso bien. ¿Qué debes hacer tú? No volver a hacerlo desde cero, apalancarte. Y aquí tenemos más de 50 embudos en todos los nichos y en todos los productos que puedan existir, que han sido exitosos, y dependiendo de tu producto te lo voy a compartir. Es algo que incluso está tasado en un alto valor, pero aquí en V-Master lo que queremos es no quedarnos con nada, entregarte absolutamente todo. Eso va a ser en la próxima Power Class. Las objeciones no solamente se derriban con testimonios, las objeciones también se están derribando en cada Power Class y en el guión que le hacemos al productor, en este caso a Jorge Cadena, se listan y cómo se están solucionando cada objeción. Entonces, en el guión, contenido de prelanzamiento 1, del minuto 1 al minuto 3, la presentación. Preséntese Jorge Cadena, no se puede pasar de 2 minutos. Del minuto 3 al minuto 5 está hablando de la gran promesa. Y ahí subrayamos, vamos a tocar una objeción y vamos a asesinarla. Después, en el siguiente, la historia del héroe. No se preocupen si hay muchos términos que yo digo, pero es para significarles, para contestar esta pregunta. En el guión se deben escribir de acuerdo a las fórmulas de copywriting que ya les compartí. ¿Cómo se están activando gatillos mentales en el proceso de venta? Jonathan Vinasco, en su masterclass, les mostró más de 13 gatillos mentales, todos supremamente importantes. Aquí yo les voy a listar 23 gatillos mentales que hacen parte de uno de los libros que a mi juicio considero que debe leer todo marketer digital, no solamente trafficker, todo marketer digital debería ser un requisito que lea ese libro. Es fundamental, es importantísimo. Se llama El libro negro de la persuasión. Lo pueden encontrar por Amazon. Si no lo encuentran, escríbanme nuevamente, quiero aportarles valor, yo se los puedo enviar.
Ese libro habla de 23 leyes de la persuasión, 23. ¿Cuál es el procedimiento que deben hacer ustedes en su producto? Créame, esto lo hicimos nosotros con la fórmula del perdón. Ya como ustedes se van a ver en todo lo que les voy a compartir. Pero cualquiera que sea su producto, empiece. Ley de reciprocidad. ¿Cómo? Y así uno por uno. Yo les voy a hacer una exposición muy rápida porque no da para el tiempo profundizar en cada uno, pero ustedes háganlo. Ley para que ustedes puedan aplicarla en su producto. Entonces, ¿cuál es la ley de reciprocidad? Que es un gatillo mental, que es que cuando yo te entrego tanto, cuando yo lo hago de forma desinteresada, y ahí se une un concepto que se llama un principio filosófico. No todo es dinero, detrás tiene que haber un principio altruista. El de Jorge Cadena es su misión de vida, y esto no es inventado, esto tiene que ser congruente con el productor. El principio de vida es ¿cuál? Llevar la palabra de Dios y salvar matrimonios del divorcio, y él está convencido de eso. Entonces, cuando tú entregas tanto valor, la persona que está al otro lado se siente comprometida a devolverte, y qué mejor que hacerlo adquiriendo tu producto. Esa es la ley de la reciprocidad. Piensa cómo la aplicas en tu producto. La ley del contraste. Les hablaba en la Power Class anterior, perdónenme que aquí hay muchos conceptos que yo no anoto en las diapositivas, pero que van llegando a mi mente en la medida en que les voy diciendo. La ley del contraste, les hablaba en la primera fórmula de copywriting, AIDA, sobre la atención. Hoy en día sufrimos de demasiada información. Tenemos que cautivar la atención de nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la ley del contraste. Recuerden, el cerebro reptiliano: blanco, negro, luz, oscuridad, competencia. Yo, ¿cómo me comparo con la competencia? Placer, dolor. Y mientras más grande sea el contraste, muchísimo mejor. Entonces, aquí, ¿cómo analizamos nosotros la ley del contraste con la fórmula del perdón? Dijimos, ¿cómo nos comparamos con la competencia? Y en realidad, en la oferta irresistible, hicimos un espacio abismal para que el contraste sea muy alto, para que no exista una segunda opción. Tercero, ley de afinidad. Las personas tendemos a tener más afinidad con unas personas que con otras. En eso se basa la personalidad de tu productor. Mira que tu productor sea carismático, que de pronto no sea una persona supremamente dura, seca, fría, que tenga carisma y que se ponga en los pantalones del otro, porque eso genera conexión y afinidad con la audiencia. Ley de expectativa. Se me viene a la cabeza con la ley de expectativa, que es otro gatillo mental. Los medios de comunicación que yo se los he anunciado, los medios de comunicación que nosotros tenemos. En esta ley de expectativa, hace 3 o 4 años, funcionaba muchísimo copies tales como: el matrimonio de la famosa Shakira y Piqué. No te imaginas la casa en la que viven. Entonces eso genera, es un título sensacionalista, es clickbait, genera expectativa. No te imaginas la propina que dio Laura Acuña. No podrás imaginarte la cuna que le compraron al hijo de Daniel Noboa. Entonces eso genera expectativa de lo que va a pasar más adelante. Ustedes pueden, eso es en medios de comunicación. ¿Cómo les pareció a ustedes la expectativa de Traffic Master en el lanzamiento?
una expectativa enorme. ¿Eso qué era? Un gatillo mental del cual todos nosotros fuimos sujetos. Siguiente, ley de la asociación. Si yo asocio un producto a una autoridad, lo voy a preferir. Entonces, ahí es donde ustedes pueden mirar un influencer, por ejemplo. En este caso, Jorge Cadena contrató a una, perdónenme, no recuerdo si se llama Elizabeth Loaiza, que es una famosa, en donde ella habló en sus historias sobre la fórmula del perdón. Entonces empiezan a asociar a un famoso con un producto y eso genera que la gente lo prefiera. También hubo otra influencer que habló sobre el producto que se llama Manuela Gómez. Siguiente, ley de consistencia. Importantísimo, importantísimo. En la fórmula del perdón, ¿en qué está la consistencia? El primer ejemplo de un matrimonio restablecido y un matrimonio basado en el perdón es el matrimonio de Jorge Cadena. Si Jorge Cadena no tiene un buen matrimonio, no hable, porque no va a tener consistencia. Si tu productor o tu cliente, cualquiera que sea, no aplica su producto y se le nota que uno lo vea, no va a poder activarse ese gatillo mental. Ley de la escasez no requiere mucha explicación, porque si hay algo que tiene escasez es una estrategia de lanzamiento, porque en este momento nadie puede comprar la fórmula del perdón, es escasa, no es para todo el mundo. Siguiente, ley de la autoridad. La autoridad se gana con conocimiento y esa autoridad se gana a través de muchos contenidos de valor, contenidos que generen cambios y transformación. Recuerden el ejemplo que les puse del mercado marquetero. Ley de la coerción. Esa ley no me gusta mucho, pero hay que analizarla en sus productos. Esa ley de coerción implica que si tú no haces algo, vas a obtener una consecuencia. Es como un chantaje, pero en el mercado existe el chantaje. En la fórmula del perdón podemos decirle como: si tú no haces la fórmula del perdón, corres el riesgo de perder tu matrimonio. Entonces es como un chantaje. No me gusta por eso tanto, pero ustedes analícenlo y aplíquenlo de una forma ética en sus negocios, transparente. Ley del atractivo. En la ley del atractivo hace referencia a que si una persona tiene un atractivo físico, es más posible que tenga éxito en activar ese gatillo mental. Ley del poder. Si una persona tiene acceso a personas, situaciones, lugares, recursos que el común de personas no tiene, que activa un gatillo mental en sus clientes. Entonces, miren también productores que puedan activar ese gatillo mental. Ley del inconsciente. Recuerdo un caso de el libro Piense y hágase rico. Es el segundo libro más vendido después de la Biblia en toda la historia. Ese libro se sacó el título a través del autor, que inconscientemente logró llegar al título en el momento que se estaba quedando dormido y en el momento en el que se levanta, en donde se activa esa otra parte de la memoria que es inconsciente y te da ideas extraordinarias. Ley del antagonismo. Esa ley del antagonismo es muy parecida a la ley del contraste, pero implica que debe haber una gran diferencia entre un producto de ustedes y un producto, por ejemplo, de la competencia. Entonces, esa ley del antagonismo
es importante que la apliquen. Ley del precedente. En Estados Unidos y en Canadá aplican mucho la ley del precedente. De hecho, en esos países anglosajones el sistema legal se basa en el precedente. Si usted hace un acto, yo miro que otra persona realizó algo parecido a usted y le aplico las mismas consecuencias. Entonces, en la ley del precedente se puede aplicar mucho con los testimonios. Si a esta persona le funcionó, ¿por qué a mí no me va a funcionar? Entonces, ustedes pueden en los testimonios pintar casos extremadamente difíciles o situaciones en donde la persona era muy difícil creer que podía llegar a un resultado. Pero ese precedente les va a ayudar a activarse gatillo mental. Ley de lo escrito, copywriting, nuevamente fundamental. Ley de la fe, cuando hay un fin común, como en este caso puede ser la religión, existe un gatillo mental. Aquí, perdónenme, me voy a devolver, después no lo recuerdo, pero me acaba de llegar a mi mente aquí en la ley del antagonismo un ejemplo muy importante. Por favor, anótelo. En la ley del antagonismo, cuando tenemos un enemigo común, nos vamos a unir y tenemos algo que nos hace conectarnos. Entonces, busquen entre sus clientes potenciales y sus productores quiénes son enemigos comunes y recálquenlos, porque eso va a hacer que conecte con su productor. Ley de la metáfora, en ese contexto hay ocasiones en donde es mejor no decir las cosas tan directamente, sino a través de una metáfora. Ley de la sorpresa, en un lanzamiento, la ley de la sorpresa está en toda la mitad desde el momento en donde se abre el carrito y se cierra el carrito. Normalmente se abre el carrito el lunes y se cierra el viernes. El miércoles hay una sorpresa para volver a activar las ventas. La ley del elogio va centrada mucho a lo que los demás pueden decir de su productor. Ley de la prueba social, que no significa que si tantas personas lo están haciendo, no todas esas personas van a estar equivocadas, y por eso si una persona muchas personas van hacia un lado, la otra tiende a seguirlas. Miren, por ejemplo, la ley de la prueba social. Todos ustedes lo conocen, este ejemplo, en el lanzamiento de Traffic Master, cuando pusieron la pantalla en Zoom con las personas que ya habían comprado. Evidentemente ahí se activaron muchos gatillos mentales, gatillo mental de la prueba social. Ley de la simplicidad, muy importante, mantengan todo lo más simple posible. Y la ley del yo soy, que va muy ligado a el gatillo mental de la comunidad. Cuando ustedes crean una comunidad en redes sociales, en un grupo, por ejemplo, de Facebook. Vamos a continuar con nuestro workbook, en donde aquí, por ejemplo, en la fórmula del perdón, ¿qué gatillos mentales se activaron? Entonces se activaron gatillos mentales de la autoridad, de la prueba, de la especificidad, de la autoridad, de la anticipación, de la comunidad y de la identificación. ¿Qué lista de canales utilizamos la marca para promocionar productos adicionales de los clientes? Motores de búsqueda, muy importantes. Google, yo sé que aquí muchos de ustedes no tienen conocimiento sobre SEO, que es Search Engine Optimization, que es lo que les va a permitir posicionar sus landing page en las primeras búsquedas de Google. Si ustedes buscan, por ejemplo, fórmula del perdón, aparece primera en Google, pero eso tiene mucha estrategia detrás, porque lo primero es que no pueden crear ustedes un producto que ya se llame parecido en otro lado del mundo, porque se van a confundir y van a competir entre sí. Busquen nombres únicos, como por ejemplo en el mundo de los marqueteros está Crashing.
Ese es un nombre que se inventó un marketer muy importante en Latinoamérica, pero es un nombre único. En este momento ya se están creando nuevos movimientos como Blasting, que es otro que se está creando, pero son nombres únicos que ayudan a que se posicionen en Google. Yo les voy a dar, cuando estemos viendo la landing page, les voy a dar unos tips de oro paso a paso para que sus landings sean muy buenas en ojos de la araña de Google. Anuncios en redes sociales, anuncios en medios de comunicación, donde nuestro avatar se encuentre. Aquí nosotros identificamos que nuestro avatar no es una persona de 18 y 20 años que puede estar en su gran mayoría de tiempo, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, pero sí es una persona madura que tiende a leer medios de comunicación. Por eso hicimos un especial énfasis en Taboola, que es la red más importante en medios de comunicación, por encima de Facebook, en medios de comunicación. Correo electrónico, sistema de correo electrónico, WhatsApp y contenidos de lanzamiento. La experiencia del avatar en el punto físico o en los embudos promueve la recompra y recomendación de sus conocidos. Sí, porque cuando hacen una terapia personalizada con Jorge, ahí él puede la persona recomendarlo a un tercero. Y después de todos estos análisis, ¿qué recursos recomendaría utilizar a tu cliente para mejorar sus ventas? Primero, testimonios. Muy importante los testimonios. Segundo, activar el mayor número de gatillos mentales durante todo el viaje del cliente, y para eso léanse el libro negro de la persuasión. Si no lo tienen, escríbanme y yo se los envío. Y tercero, sistema de ventas correctamente implementado, que yo se los voy a explicar. Aquí dice nuevas herramientas. Vamos a utilizar una herramienta para la graficación del embudo y voy a generar una dinámica en donde ustedes me van a explicar la razón por la cual ustedes consideran que un embudo en su negocio o en su producto va a hacer la diferencia, y si me entregan esa razón, yo les voy a dar un funnel que ya se encuentra completamente probado en distintos nichos. Trafficker, esta Power Class estuvo un poco larga, pero era importante y me apasioné con ella porque, como les digo, esta información del recorrido y de cada fase del funnel yo no lo sabía. Hace 2 años y medio, 3 años no lo sabía, y por eso perdí varios dólares, más de $3,000. Entonces, Trafficker, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu tiempo. Cualquier duda o inquietud, estoy para servirte. Un fuerte abrazo.